El profesor de Economía Política de la Universidad Pública es Julio Gambina. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? Lo Un escucho, gusto. por favor. Creo que de lo que no se habla es que la inflación reparte beneficios y perjuicios. Y que hay una parte muy importante de la sociedad que vive de ingresos fijos y que está muy perjudicada. Inflación tiene que ver con aumentos de precios. Bueno, hay un precio que se está controlando y que no quiere que suba, que es el precio de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Se ha establecido, ahí sí, la pauta es no más del 15% y muestra que hay una discriminación. Hay precios que se establecen de una manera muy explícita, como el caso de las tarifas, que es lo que está explicando el gran crecimiento de los precios de estos últimos tiempos. Ahora, los salarios controlados, no más del 15%. Lo que queda claro es que se quiere bajar la inflación a costa del salario. Y cuando decimos salario estamos hablando de la mayoría de la población en la Argentina. Ya se hizo con los jubilados. La actualización de las jubilaciones le ha quitado 2/3 de lo que debió haberse actualizado la jubilación. Y estamos hablando que el grueso de los jubilados están en la mínima. Y la inflación impacta de una manera muy diferenciada a quien vive de ingreso fijo, a quien tiene Ahora, ¿se puede hacer un capacidad de cálculo? ¿Se comprar. puede hacer un- Es muy discutible cuando se dice el artículo 2 de la Constitución que se sostiene el culto católico. Solamente, No claro. quiere decir sostener, financiar. Mantener. Perdón, el financiamiento es producto de leyes. Y hay dos leyes, una de la dictadura de Onganía y otra de la dictadura de Videla, donde establece estos pagos a los arzobispos, Bueno, Videla a la era- jerarquía de la iglesia. No es a solamente. los sacerdotes. No, y hasta Sí, los es el seminarios se ejército. paga. Por eso, no hay que confundir, Sí, es a los porque sacerdotes la también. reforma constitucional del Sacerdotes y parroquias de 94 frontera. cambió No, los el sacerdotes no lo estatus de la pagan. Por favor. relación Sí. del Estado argentino con la Iglesia. Yo creo que es un tema muy profundo, más allá de la cantidad de los recursos. Es un tema estructural, estratégico, que creo que hay que discutirlo con ideas, con Sí, argumentos. igual si empezamos a revisar para atrás, Bueno, no salimos nunca pero- más. Porque pero como esto es una ley- Es tan oscura la historia. Pero como es tan una oscura ley, la historia, la ley sí. se puede cambiar. Sí. No hace falta reformar la Constitución. Una ley. Hay un cambio de la Constitución en el 94 que cambió el estatus jurídico de la relación Estado con la Iglesia Católica. Sostenimiento no quiere decir financiar, eso hay leyes, con lo cual esas leyes se pueden cambiar. Y Hay esa ley 5 leyes. establece que lo que se paga a los arzobispos es un porcentaje de los jueces. Viene el comentario 70% de los jueces. 80% de lo que cobra un juez. 70. Los obispos, los Los arzobispos obispos. 80. Entonces hay que discutir también eso. El vínculo con los jueces. No son funcionarios públicos. Claro Porque que si fueran funcionarios públicos responderían a otro estatus en el vínculo con el propio Estado. No son funcionarios públicos, pero si reciben fondos... Hay muchísimas empresas que se han comprometido y hay muchos trabajadores que están pasando, o muchas personas que estaban en programas sociales, que han pasado el empleo formal y que es difícil, no es fácil, hay que ¿Tienen acompañarlos, cifras de a Bueno, veces, no son los a datos, veces les no son cuesta los datos del sostener. Profesor, sí. Ministerio de Trabajo no tiene esos datos. Los datos del Ministerio de Trabajo, que lo que está creciendo es el trabajo sin seguridad social. Monotributo Es el social. trabajo, trabajo tiene irregular. seguridad social. El trabajo de la industria manufacturera ha caído en los últimos meses. Lo dice las estadísticas del Ministerio de Trabajo actual. Y el tema de fondos, si el tema es la producción, uno tiene que preguntarse, esta semana el Banco Central ratificó tasas de interés de más del 27%. No hay una orientación de política económica para crédito barato para desarrollarlo en la producción. Si yo tengo dinero hoy y alguien me pregunta qué hago con ese dinero, invertí en LEVAC, invertí en letras del Tesoro. La gran preocupación del gobierno argentino hoy es financiarse con endeudamiento público. Y ha dicho, no lo vamos a conseguir en el exterior, sino en la Argentina. Se quiere no seguir creciendo con deuda externa, sino con deuda pública local. Entonces no hay un estímulo a la producción, no hay crecimiento de la industria manufacturera en los niveles que necesita, sacar a la población de los planes o sacar a la población de la pobreza. Ese 30% de la pobreza es un tema muy duro, muy fuerte. Y el régimen tributario, que se explica muy bien, que no alcanza para pagar todo lo que se gasta, es un régimen tributario muy reaccionario. El impuesto más importante es el IVA. El IVA paga lo mismo un bien Todos. que se compra en el supermercado, Claro. un jubilado que gana la mínima, menos de 8.000 pesos por mes, que un empleado, un trabajador que gane 20.000, 50.000 o un empresario que gane 100.000 por mes. Pero en Argentina- El IVA es el impuesto
más retrógrado que puede haber. Y el impuesto a las ganancias, que debería ser el impuesto progresivo, encima pagan los salarios. O sea que hay una inequidad en el régimen tributario muy fuerte y en el gasto. Igual lo que se tributa en Argentina estamos al Sí. tope del mundo para tan poca devolución, porque... Porque todo lo ¿qué demás lo vuelve? tienen que Pero pagar. es relativo, Claro. porque Sí, cuando se contabiliza, hay una reforma que se hizo en los tiempos de Cavallo, que es incluir en la recaudación impositiva los recursos previsionales. Y los recursos previsionales no son recursos fiscales. Y estamos hablando del 30% de lo que aparece como recursos del Estado. Es una cifra gigantesca los recursos previsionales. Los recursos previsionales, incluso la parte fiscal que se aplica al pago de jubilaciones, es de los jubilados. Entonces, la política para con los jubilados es de retracción. Lo que aconteció con De la Rúa en su momento, lo que aconteció en el debate de diciembre. La variable de ajuste siempre terminan siendo los que menos tienen. La parte de la solución es que tenemos que trabajar fuertemente por revertir la pobreza, pero para eso, para mí, es generar el desarrollo productivo. Cuando nosotros logremos realmente, como venimos haciendo, trabajando para revertir estas situaciones. ¿Cómo? Pregunta el profesor, ¿cómo? Claro, todo es como acá. Bueno, pero ¿cómo? Pero por eso les nombré. Cuando les hablaba... Son dos cosas distintas. Sí. Uno se habla del tema del Estado, es un tema. Sí. El otro tema es la materialidad de la producción, porque los países son ricos o pobres en función de lo que producen. Y el debate que no está en la Argentina, yo insisto, no en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior. Hace mucho tiempo que no se discute qué produce la Argentina, cómo lo produce, para Bueno, quién pero lo por eso- produce. Porque incluso se dice mal, la Argentina es un gran productor de alimentos. No, la Argentina no produce alimentos. Materia La prima. Argentina produce commodities, mucho menos. Y no se come con commodities. Yo cuando era niño, como muchos de los que estamos acá, sabíamos que la Argentina era famosa por el trigo, el pan, la carne. O sea que la Argentina exportaba eso, pero también se consumía acá. En los últimos 40 años cambió el panorama de la producción. Y lo que más produce la Argentina, sobre todo de los 90, es soja transgénica, que va al exterior y que sirve para cambiar la dieta de los países asiáticos, para alimentar animales. Entonces, no contribuye, no sirve para el desarrollo de una producción que satisfaga alimentos, ni para la Argentina ni para el mundo. Pero además, Yo insisto en que diferenciar los temas. Una cosa es hablar del Estado como tal, y otra cosa es hablar del desarrollo productivo, el modelo productivo, la economía en términos más globales. Cuando pensamos en temas del Estado, hay que decir que la recaudación del año pasado, por ejemplo, fue de 150.000 millones de dólares, equivalente a dólar al tipo de cambio del Banco Central de fin de diciembre. Cuando uno dice, ¿en qué se gasta? Es muchísimo, Bueno, ¿no? sí, claro que es mucho, pero el tema es en qué se gasta. Y nosotros tenemos que uno de los principales temas de gasto hoy son los intereses de la deuda, el déficit fiscal. Se dice el déficit primario y no se contabiliza que además del primario están los pagos de intereses de la deuda. Y eso viene creciendo y el gobierno dice, vamos a seguir endeudándonos hasta el 2020, 21 y 22. Con lo cual los intereses de la deuda van a crecer. Si los intereses de la deuda crecen, hay que bajar otros gastos. Y por lo tanto Hablando se gastan de- salarios principalmente, jubilaciones, asignaciones. Hablando Y eso de... por las dudas, yo digo que no acordé y tengo escritos críticos de la etapa anterior. Dicho eso, digo, la Argentina no estaba en el 2015 como en el 2001. Y si el gobierno anterior emitía para resolver los problemas, el actual se endeuda. Y el tema en términos macroeconómicos es más o menos lo mismo. O sea, son 12 instrumentos diferenciados para resolver el mismo problema. No estamos como estábamos en el 2001. Ahora, después, crecimiento. El crecimiento es muy débil, el crecimiento que tiene la Argentina. Hoy se habló de la inflación y, por ejemplo, la inflación anualizada a febrero es mayor que la inflación del 2017. Se están agudizando muchos problemas en la Argentina. Mucho de este crecimiento se dice la energía y eso es uno de los grandes atractivos para inversiones externas. Y cuando se piensa en energía se piensa en vaca muerta. Y en vaca muerta se supone el fracking y eso tiene elementos de agresión a la naturaleza muy fuerte y manejo de elementos tóxicos. Ayer hubo un paro en el subterráneo porque los vagones tienen elementos tóxicos. Vagones que han sido incorporados en los últimos años. No es, insisto, por las dudas, no es un tema de este gobierno, es de los anteriores.
creo que hay un problema muy serio, que no es solo de la Argentina, además. Porque que la Argentina no esté creciendo en los niveles que hacen falta, está vinculado a lo que pasa con la economía mundial. No es un buen momento en la economía mundial. Por eso es que tampoco llegan capitales externos como el gobierno espera que lleguen. Ahora, Yo creo, Por citar un ejemplo, no ¿no? estaría de acuerdo en decir que el gobierno no tiene plan. Los gobiernos siempre tienen un plan y tratan de avanzar lo mejor posible a sus objetivos. Este gobierno tiene un plan y por eso, bueno, mañana viene, como se dijo acá, la titular del Christine Fondo Lagarde. Monetario Internacional, Christine Lagarde, Lagarde. y se le va a presentar una Hace una 15 años que no proyección. venía, ¿no? Sí, ¿Eso es bueno o bueno, malo? en realidad Sí. vino... el Fondo Monetario Sí. Internacional es más un problema para el mundo, no solo para Argentina. El Fondo Monetario tiene que ver con el mundo del 45, tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que allí se discutió, tiene que ver con debates. Hoy los debates pasan por otro lado, el Fondo Monetario no está decidiendo, más decide China con la internacionalización del yuan, del petro-yuan, que el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario interviene muy poco en el curso de los acontecimientos. Dice que es algo viejo usted. Es viejo, está en edad de jubilación, habría que jubilarlo, sacarlo del juego, hay que discutir el sistema financiero mundial de nuevo. Lo que ha avanzado en los últimos 40 años es un nivel de especulación brutal. La Argentina es expresión de esa especulación. Acuérdense la plata dulce en la década del 80 y los plazos fijos a 7 días, y todo eso está hoy dando vuelta, es parte de la realidad, no es historia vieja. Por eso hay que pensar, me gusta cuando se dice, pensemos horizonte de 20 años, y está bueno hacerlo. Y si discutimos el tema electoral del 2019, es bueno para ver el deterioro político de la Argentina. Bueno, El pero, deterioro de la pero, democracia, perdón. de la democracia realmente existente. Por eso hay que poner estos temas, hay que ponerlos en discusión, sin enojarse, sin preocuparse por disentir, pero sin la pasión. apasionarse, Sí. apasionarse, Sí. pero sin molestarse, sin indignarse con el otro y poner ideas en juego, porque en la Argentina habría que discutir los chinos, se dijo bien, en el 78 decidieron una modernización. Hoy todos hablamos de China. Hace 5 años no se hablaba de China. Pero Hace tiene 10 años no se hablaba. 5.000 años de historia. China Muy bien. No tiene tiene democracia, este por régimen empezar. de... Sí. Cinco ¿Me estás días. dando un ejemplo? Nosotros Por empezar. tenemos un destino de país rentista y subsidiado. No, no es destino, Chicho. Es un destino. No, no es Es destino. una decisión. Es una realidad, Es perdón. una perdón. realidad. Este es un país rentista donde De acuerdo. una porcentaje De de la acuerdo, sociedad pero vive de renta y el resto vive de planes. Pero si Ese ese, es el fuera, destino. si ese fuera el diagnóstico, supongamos yo que ese es el diagnóstico. Creo que es una tragedia, No, pero pero es lo estoy que de hay. acuerdo. Pero no puede ser que ese diagnóstico sea destino. Yo por lo menos no educo ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis alumnos en un criterio de destino de desastre para la economía argentina. Hace 40 años yo estuve en una conferencia en la Sorbona, Sí. donde un profesor de economía como vos dijo, la Argentina es un país rentista y de subsidios. Este es el destino de Argentina. Yo me levanté, casi me enojo, pero digo, me parece antes. Y estaba Ikonikov, en ese entonces también de profesor. Y se levanta Ikonikov, que tenía más autoridad que yo, me dice, es así. La Argentina es un país con un destino muy complicado. Pero- Vos No es mismo un lo decís. destino, es La una causa- decisión. Por eso, pero No sé si perdón, es no hay, una que decisión. no hay que enojarse con eso. Por No, eso digo- yo no me enojo, es la Yo realidad. digo, no es destino. El No, destino se es- puede cambiar. Y se habló de política recién. Y la política da muchas sorpresas. Yo quiero recordar desde el 83 para acá, cuántas sorpresas. ¿Cuántos dieron ganador a Raúl Alfonsín? Y ganó. ¿Cuántos lo dieron ganador a Menem en la confrontación con Cafiero? Y ganó. ¿Cuántos lo dieron ganador a Kirchner Sí. una semana antes o No, incluso no, en el proceso que se disputaba el balotaje? ¿Quién imaginó que Kirchner se iba a autonomizar de Duhalde cuando la imagen era que era un chirolita de Duhalde? La política da muchas sorpresas. Por mucho que algunos Pero instalen no la cambia, reelección... no cambia su condena. No, no, A ver no. si me Aunque entendés. digan la reelección está resuelta o ya está todo hablado No, hacia el y menos en 2019, este país. Y menos en todo este país, sí. depende Sí. de lo que pase, yo creo, con el conflicto social. Mm. Porque por ahora la cosa aparece calma. Pero ha habido una movilización el 21 de febrero pasado, que es gigantesca, el movimiento de mujeres. Y el movimiento de mujeres, una de las grandes novedades del movimiento de mujeres, son las mujeres trabajadoras, sindicalizadas, las columnas sindicales de mujeres, planteando la igualdad de ingresos, es un tema muy importante. Ahí está circulando un video maravilloso donde se les pide a niños de 8 o 9 Sí, años que hagan espectacular. un trabajo en parejas
y le entregan un jarrón con el premio a cada uno, donde las mujeres tienen menos que los varones. Y le preguntan a niños de 8 o 9 años qué les parece. Están indignados los varones y las niñas porque esa discriminación es parte de la realidad. Ahora, eso no puede ser el destino. La discriminación no puede ser un destino. Creo que hay que tener confianza en que la sociedad, no digo los medios, no digo los dirigentes, como se dijo acá, sino que la sociedad genere respuestas que sobrepongan esta situación crítica. Qué lindo. Igual bienvenidos todos los debates. Todos. Obvio. Igual la Todos, agenda todos, de las todos. mujeres la propuso Sí. el propio presidente. No, es no, una no. contradicción. La agenda la propusieron hace más de 30 años que hay reuniones anuales de mujeres. Hay el feminismo ha crecido mucho. Sí, por supuesto. El famoso Ni Una Más, Ni Una Menos, de hace 3 años cambió el mapa político. Cuando el tema aparece, es como cuando se dice el kirchnerismo tuvo una agenda de derechos humanos. No, la agenda de derechos humanos es el movimiento de derechos humanos, el movimiento de trabajadores, todo el reclamo que hubo Histórico. contra el terrorismo de Estado. Desde ahí se toma. Hagamos un punto, por favor, profesor. Muy interesante escucharlo, ¿eh? Como siempre, un placer recibir gente nueva.